probatorio o a la consecución del tema probatorio. Aquí vamos a analizar varias cosas. Yo les había dicho que íbamos a ver un video por eso empieza, pero considero más importante, a lo mejor, más allá de la noticia que después les dejo, ubicarnos también en otro asunto que tiene que ver con el tema de los principios. Hay un principio rector que se refiere al tema de la doble instancia. Cuando hablamos de la doble instancia, estamos admitiendo que dentro del escenario del proceso debe primero existir manifestaciones de la jurisdicción que nos indiquen, o de la judicatura que nos sustente una respuesta. Principio de motivación. Pero no solamente debe estar motivada para poder entender cuál es el sustento fáctico, la decisión judicial, no solamente el sustento fáctico, el sustento jurídico y el sustento probatorio, sino además para entender que hubo respeto por la consigna del Estado Social de Derecho. El artículo 230 de la Constitución y 31 justifica la interposición de recursos. Pero los recursos simplemente pueden activarse en la medida en que haya una motivación judicial. O sea, la decisión en sí, respaldo fáctico, o sea, de hechos, respaldo jurídico, encajar esos hechos a una circunstancia delictiva, y el respaldo probatorio, cómo se demuestran esos hechos de manera jurídica y fáctica. El hecho, sí, ayer a las 3 de la tarde fulano sacó un arma cortopunzante y se le introdujo en el cuerpo al otro sujeto y le causó la muerte. Sí, esos son unos hechos, circunstancias fácticas, jurídicas. Esos hechos así dilatados y expeditos no permiten cosa distinta que encuadrar una conducta de homicidio agravado. Y probatorias, tenemos testigos de fulano, sutano, perencejo, además hay una cámara en el lugar donde se obtuvo la situación, hay una hermana de la víctima que también sufrió unas heridas, hay una relación médico-legal, bueno, en fin, que obviamente certifica que la muerte se produjo por un arma cortopunzante, hay unas huellas encontradas en el arma blanca con la que se le causó la muerte a la víctima, y ahí está la motivación, en donde no caben luces de dudas, ni que hubo errores por parte de quien decide que es el juez, ni que tampoco hubo ambigüedades ni hubo vacíos. Y en ese sentido, si las partes, los interesados en el desarrollo de esa decisión, entienden que no hay conformidad porque ellos entienden de forma contraria la decisión, porque no la encuentran bien motivada, bien justificada, la encuentran ambigua, con vacíos, hasta con hierros, obviamente lo que va a hacer ello es entender que la motivación de la decisión o la decisión misma es susceptible de interposición de recursos. Entonces uno dirá, ¿qué son los recursos? Es no estar de acuerdo con la decisión que acaba de precar el superior. ¿Quién es el superior del momento en que se presenta el recurso? El superior es quien decide el momento del proceso. Bien el juez de control de garantías o bien el juez de conocimiento. Se inclina, la decisión debe estar justificada en por qué se inclinó hacia ese escenario y no hacia el otro. Y ahí es donde inmediatamente activa la inconformidad de la decisión a las partes. ¿Para qué? Para que se presenten los recursos. Bien sean recursos de naturaleza ordinaria, o recursos de forma extraordinaria. Cuando uno habla de recursos ordinarios, inmediatamente en la cabeza siempre nos ubica el recurso de reposición y el recurso de apelación.
hablan de los recursos extraordinarios, nos hablan de la casación y de la revisión penal. Recursos, insisto, que se presentan como segunda instancia sobre las decisiones judiciales. Ojo, entonces la pregunta es, ¿cuáles son las decisiones judiciales? O lo que se conoce como providencias. Providencias judiciales son las manifestaciones que hacen los jueces en el desarrollo del proceso. Y las providencias judiciales pueden ser de tres tipos: o bien las mayores, que son las sentencias, o bien los autos, o bien las órdenes. Frente a esas decisiones o frente a esas providencias es que procede la segunda instancia. Cada una de estas providencias debe tener un argumento de justificación o de sustentación. Y al momento de presentar su motivación, se exponen a que las partes de manera inconforme presenten los recursos. Entonces, se habla de providencias de primera, de segunda o de única instancia. De forma general, ¿no? Las primeras, bueno, las sentencias de única instancia no admiten recursos, recuerden. Las sentencias de primera instancia son las que admiten los recursos y las de segunda son las que resuelven el recurso impuesto o interpuesto sobre la misma. Cuando hablamos de las órdenes no aceptan interposición de recursos ordinarios ni extraordinarios. Si uno pregunta ¿quién presenta las órdenes o quién manifiesta órdenes? Las providencias judiciales son solamente emanadas por un juez. Entonces el juez puede emanar tanto sentencia como autos y así también las órdenes. Los fiscales o la Fiscalía General de la Nación y sus delegados se manifiestan en el desarrollo del proceso a través de órdenes. Lo primero que hay que decir es que no es lo mismo una orden emanada por un fiscal que una orden como providencia judicial, la cual proviene de un juez. Pero cuando uno mira el parágrafo de la norma, que ahorita vamos a mirar, está claro que las órdenes que emana el fiscal general de la Nación y sus delegados tienen las mismas consecuencias o tienen la misma estructura de una orden como providencia judicial, lo cual entonces es un absurdo decir que no es lo mismo. Lo que pasa es que hay que evaluar de quién proviene la orden, si es de un juez o si es de un fiscal, para entender entonces cuáles son los efectos, pero la estructura es la misma. Si uno quisiera entender la sentencia, cuál es el objeto de la sentencia como providencia judicial, está claro: resuelve el objeto del proceso, ponerle fin al proceso, es la pretensión de una sentencia. Si uno mira la sentencia, bien sea de carácter absolutorio o condenatorio, su intención es la de aniquilar el proceso, darle un fin, independientemente de que la misma esté sujeta a interposición de recursos. Cuando uno habla de un auto, habla de una providencia que lo que intenta es darle continuidad al proceso, avance, pero no decide el objeto del proceso. Decidirá de manera puntual algo simplemente para avanzar, pero no para concluir. Y las órdenes son simplemente manifestaciones que se hacen de manera indeterminada y no pretenden nada específico dentro del proceso. Lo lógico es que el desarrollo del proceso sea a través de autos y de sentencias. Excepcionalmente hay órdenes emanadas por el juez a través de providencias judiciales. Todo lo que ocurra dentro del desarrollo del proceso antes de la sentencia tendrá un carácter de auto. ¿No puede repetir lo de las decisiones judiciales de primera y segunda instancia? Las decisiones o providencias judiciales son de primera, de segunda o de única instancia. Cuando hablamos de única instancia, se entiende que esas decisiones no admiten recursos.
la interposición de recursos. ¿Ok? O sea, no hay segunda instancia. El artículo 20, el 176 y el 177 de la Ley Procesal Penal Colombiana no se activan. El 20, el 176 y el 177 de la Ley Procesal Penal, que son los que sustentan la doble instancia o la interposición de recursos frente a la motivación de la providencia judicial. Ahora bien, de primera instancia son las que admiten recursos y las de segunda instancia las que no resuelven. ¿Qué cosa? El recurso interpuesto a la de primera. Lógicamente, hay manifestaciones dentro del desarrollo del proceso que no pueden tomarse sin antes, obviamente, haber evaluado si se interponen o los recursos sobre la misma. Ustedes el día de mañana, y aquí lo miraremos también, pero el día de mañana cuando estén trabajando y tengan mayor claridad sobre esto, verán o llegarán en sus despachos o en los litigios que tengan, que hay oportunidad para interponer una habeas corpus, porque ustedes encuentran que la persona que ustedes están defendiendo está privada ilegalmente de la libertad por un tema de vencimiento de términos al que ahora nos vamos a referir. Eso ocurre todos los días, pero basta simplemente con revisar el proceso y decir: uno, en las decisiones que afectaron la libertad jamás hubo interposición de recursos ordinarios. Con eso es suficiente para que el tribunal, les digo a ustedes, señores, que ese recurso interpuesto no cabe. A ustedes como abogados, esa acción constitucional de la habeas corpus aquí no cabe, porque dentro del escenario del proceso no se han agotado las instancias que pueden afectar o desafectar la libertad. Y si no se han utilizado, entenderá el tribunal que son estrategias, pero no es una circunstancia entonces para tener que otorgar la libertad. Todos los días lo van a ver, sobre todo con una persona que tiene una medida de aseguramiento o está privada de su libertad. Que la vía que utilicen los abogados sea de la habeas corpus, simplemente revisar para entender que no se han vencido al interior del proceso los recursos o las decisiones que permitan darle libertad a la persona. Ahorita vamos a escuchar un audio, más que verlo, sobre un asunto de términos que tiene que ver con esta zona. Entonces, no voy a entrar todavía en el desgaste de, más allá de las providencias judiciales, del tema de los recursos ordinarios y extraordinarios, sobre cuáles ni qué diferencias hay entre los autos y las órdenes, sino que voy a meterme inmediatamente en el proceso mismo para que recordemos un argumento que tiene que ver con los términos. Y frente a esos argumentos de términos, escuchemos un audio de un ejercicio académico. El proceso, volvemos al mismo escenario que nosotros conocemos: investigación y juzgamiento. Hay tres audiencias que son clásicas dentro del desarrollo del proceso penal, sobre todo en etapa de investigación, y que ustedes han escuchado y siguen escuchando y van a seguir escuchando. Una audiencia que pretende legalizar captura, audiencia de legalización de captura. Otra que es la audiencia de formulación de imputación de cargos, y otra que es la audiencia de solicitud de imposición de una medida de aseguramiento. Esas tres audiencias ustedes están cansados de escucharlas. Le legalizaron la captura a fulano, fue a través de una audiencia. Le formularon imputación a Prensejo, fue a través de una audiencia. Le impusieron medida de aseguramiento a Mecano, fue a través de una audiencia. Audiencias estas, que son las tres, entre otras, solicitadas únicamente por la Fiscalía General de la Nación. No puede haber alguien más que la solicite. Dijimos nosotros además que en esta audiencia se parte la historia de la etapa de investigación en dos. ¿Cómo se llama la primera audiencia? Porque antes de esta audiencia, lo que existe dentro de esa etapa es una fase que se llama indagación preliminar. Y lo que existe de esa audiencia en adelante es la fase de investigación formal.
O sea que, como dicen algunos, la investigación realmente comienza es cuando se inicia o se instala la audiencia de formulación de imputación de cargos. Lo cual, obviamente, para nosotros académicamente no es tan válido, porque ya el proceso comenzó. Y más cuando hemos hecho críticas de que tanto el imputado como el indiciado tienen derechos, y sobre todo el derecho de defensa, que es lo que marca una diferencia que uno podría decir, si eso no existe, eso es válido. Pero simplemente es como un ejercicio académico, entender que hay dos fases, y que antes de la imputación lo que hay es simplemente indagaciones preliminares. Y en esas indagaciones preliminares se puede legalizar capturas. Sí, se puede legalizar capturas. Es más, a una persona, recuerden en el ejercicio, le legalizan hoy la captura, ahorita a las 8:30 de la noche, y resulta que a las 9 le están diciendo, pero la fiscalía se va a abstener de formular imputación de cargo. Pero tengo que legalizar captura porque el procedimiento judicial se materializó. ¿Cuál procedimiento? El de privar a una persona de su libertad. Y yo tengo que justificar que esa privación se hizo con los argumentos de ley. ¿Quién? Yo como fiscal. Que la policía judicial, cuando lo capturó y lo aprendió, lo hizo amparado en argumentos legales. Si eso no es así, no puedo llevarlo a que le legalicen la captura. Ya después la fiscalía dirá, no, me abstengo de formular imputación, váyase para su casa y punto. Pero le legalizaron la captura, ¿por qué? Porque hay un término que se está venciendo y hubo un procedimiento que afectó la libertad de alguien. No siempre ocurre, pero la fiscalía normalmente, cuando se trabaja seriamente, se lavan las manos llevándolo a que le legalicen la captura, aunque no formule la imputación. ¿Y en qué quedó eso entonces? Simplemente una indagación preliminar frente al capturado, que es un indiciado. Todavía no le han formulado cargo. ¿Qué dice la ley? La ley dice, finalizada la audiencia de formulación de imputación, comienza a partir del día siguiente a correr un término que es para la Fiscalía General de la Nación, y el término es de 90 días para que ella tenga oportunidad de formularle acusación al imputado. 90 días, los cuales pueden ser hasta 120, dependiendo de la cantidad de delitos, dependiendo de los delitos, dependiendo de la cantidad de autores o partícipes, y esa complejidad hará que entonces los términos ya no sean de 90, sino de 120 días. Y ahorita nos vamos a mirar. Entonces, ojo, ustedes me dirán, profe, ¿cómo comienza entonces la etapa de juzgamiento? La etapa de juzgamiento comienza con la formulación de acusación. En esa fase intermedia, ¿recuerdan? En donde hay dos etapas. Una, la audiencia de formulación de acusación. Pero la audiencia de formulación de imputación más un día, de aquí en adelante hasta este escenario, el término no puede ser superior a 90 o a 120 días. ¿Perdón? Para acusar a una persona. ¿Okay? Ahora bien, ustedes me dirán, profe, pero la otra audiencia, normalmente aquí están separadas, pero normalmente todo va en un mismo paquete. Comienza la audiencia de legalización de captura, inmediatamente comienza la de formulación de imputaciones, inmediatamente comienza también la de imposición de medidas de aseguramiento. Y ahí está. Pero a la persona le impongan o no medida, los términos son de 90 días. Después de que le han formulado imputación de cargos, para que el fiscal se presente ante el juez de conocimiento y radique no solamente el escrito de acusación, sino que presente la formulación de acusación en una audiencia. ¿Está claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Artículo 175, vamos a leerlo. La fase de juzgamiento, ¿con qué empieza? ¿Con qué audiencia? Audiencia de formulación de acusación. Normalmente hay un principio que se llama el principio de congruencia. ¿Congruencia entre qué? Entre la imputación y la acusación. Deben ser congruentes, deben ser coherentes. Por ejemplo, si al tipo hoy le imputan cargos por acceso carnal violento, no lo van a acusar por homicidio el día de mañana.
¿Dónde está la congruencia ahí? Entre un delito contra el interés sexual y otro delito contra la vida. Es absurdo. Pero puede ocurrir lo siguiente, y es que cambien el nomen iuris del delito. Y a lo mejor hoy le imputaron por acceso carnal violento, imaginémonos, y el día de mañana lo acusan por un estupro sexual. Imaginémonos que haya cambiado de nombre. ¿Qué incongruencia hay? Ninguna. Sigue siendo el mismo comportamiento delictivo con una denominación jurídica o un nomen iuris distinto, pero es el mismo. O que hoy le imputen cargos por un homicidio agravado y que el día de mañana en la acusación se presente la acusación por un delito de homicidio simple o doloso, más no agravado. ¿Está claro eso? Eso es válido, pero el absurdo es hoy me están imputando por hurto y mañana por estafa la acusación. Ahí no hay coherencia. Y sobre eso debemos hacer ejercicio cuando lleguemos a la formulación de acusación del principio de coherencia o de congruencia entre la imputación y la acusación, y que también debe tener entre la acusación y la sentencia. ¿Qué me iban a preguntar? Profesor, una pregunta. En toda la etapa del proceso, una persona no puede ser recién procesada por un delito sexual. Y él cometió un delito sexual también cometió uno, pero se da cuenta de la etapa de investigación también se puede adicionar ese. Sí, pero habría que hacer un rompimiento de la unidad procesal, imputarle el cargo de hurto en una audiencia diferente. Ahí comienza un problema el tema de la jurisdicción y competencia, habla del rompimiento de la unidad procesal. Pero eso lo miramos después. Pero claro, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. No debe ser el deber ser, porque dentro de la misma imputación debe haber un concurso de delitos. ¿Cuál? Acceso carnal violento y hurto. Recuerden ustedes lo que les coloqué frente al delito sexual, ¿no? Que no puede hablarse de el tema del contagio de una propagación de epidemia o del virus del VIH, no puede ser un tema concursal con el delito sexual cuando se propaga, porque hay una circunstancia de agravación y eso sería quebrantar el non bis in idem. ¿Vale? Eso tienen que saberlo ustedes en penal especial. Tienen que llegar a ese punto, porque no pueden aplicarle dos veces un mismo cargo. Es como quien... Bueno, sería tanto como en el tema del delito sexual, y obviamente imputarle un acceso carnal violento más lesiones personales. No, espérate, es que está ahí inmerso. Sería, insisto, imputar dos veces algo por los mismos hechos y no cabe. Pero bueno, eso es otro tema, otro costal. Ahora, artículo 175 de la norma procesal penal dice, y quiero que escuchemos esto porque a continuación vamos a escuchar el CD y ustedes pueden caer en el error en el que pueden caer si yo les preguntase la respuesta. ¿Qué dice el 175? Y yo espero que no caigan, pero si caen, me interesa que caigan para que se puedan levantar escuchando la respuesta. Dice artículo 7, duración de la actuación. Duración de la actuación procesal, todo el proceso. Dice Artículo 175, modificado por la ley 1453 de 2012, artículo 49, duración de los procedimientos. sí. El término de que se dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la predisposición no podrá exceder de 90 días, contado desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo los previstos en los artículos 2, 94 de este código. En donde se duplican términos. Pero ahorita hablamos de eso. Sí. El término será de 120 días cuando se presente concurso de delitos o cuando sean 3 o más los imputados o cuando se trate de delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado. Ya ustedes saben ese argumento, ¿no? Que está en el artículo 36, pero bueno, continuamos. La audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez de conocimiento a más tardar dentro de los 45 días Ahí va. siguientes. Ojo. Audiencia preparatoria, juez de conocimiento, etapa de juicio. ¿Qué nos dice? Es una
audiencia que está en la fase intermedia, audiencia preparatoria, que es la audiencia que sucede a la audiencia de formulación de acusación. ¿Qué nos está diciendo el legislador? Después de que se formula la acusación, se tienen 45 días para que se presente la audiencia preparatoria. Y sigue. Siguientes a la audiencia de formulación de acusación. La audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro de los 45 días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria. Hasta ahí estamos entendiendo lo que nos está diciendo el legislador en el artículo 175. Pregunto, ¿ahí lo que hemos visto está válido? Entonces, si es 1 o 2, será 190 días no procesados. Pero si son más de 3 o más, o son concursos de delitos, debe ser 120 días. ¿Hemos dicho algo que no entendamos aquí? ¿Estamos claros en eso que está ahí? Que acaba de leer el compañero el artículo 175. Si está claro, entonces vamos a escuchar el CD y ustedes me van a ayudar a resolver lo que el CD plantea. ¿Vale? ¿Está claro? Insisto nuevamente, tienen el código ahí en su mano. Entre la audiencia de formulación y la preparatoria 45 días. Entre la audiencia de formulación de qué? De acusación. De acusación. Y que inicie la audiencia preparatoria 45 días. Y para eso 45 días. Acabándose la formulación de acusación, Y después de la tiene audiencia, 45 días finalizada para la audiencia preparatoria para que marque el juicio, el término será de 45 días más. 90 días ya todo ya. Presuntamente, no sabemos cuánto dure cada audiencia. Señor, dos o más. ¿Ok? Y los concursos pueden ser aparentes, homogéneos, heterogéneos, sucesivos. Doctora, allá en la parte de contamiento Audiencia pública y juicio oral. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Está claro esto tan básico? Sí, ¿verdad? Se nos olvida algo. Vamos a ver. Estamos bien de tiempo. Esto dura 20 minutos nada más. ¿qué artículo era? 106, 175. No necesitamos apagar el foco, tranquilo. Se lo duermen después. Solo es audio. Y vamos a escuchar el audio y ustedes me van a ayudar. ¿Ustedes escuchan? Audiencia que ha convocado el imputado que está privado de su libertad. ¿Ok? Primordial, anclado en los distintos principios y convenios internacionales ratificados por Colombia. Este es de los pocos abogados serios que uno puede escuchar con un léxico adecuado. Pero no se dejen confundir. Asimismo, en el artículo 317, numeral 4, para demandar ante su despacho la libertad. 317, numeral 4, ¿qué dice? Y me sigue anotándolo. 317, numeral 4, ¿qué dice? Cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de la formulación de imputación, no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión
conforme a lo dispuesto en el artículo 294. El término será de 90 días cuando se presente concurso de delitos o cuando sean 3 o más los imputables. Perfecto. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Esos días son hábiles? Sí. No. Son 10 calendarios. Para ello, me voy a permitir establecer puntos precisos a fin de no demandar una exposición que resulte gruesa o tediosa, sino que responda en esencia básica 15 a las minutos dura instituciones eso. que deben analizarse para que usted pueda acceder a tal petición. En primer lugar, es menester realizar una sinopsis de los hechos que dieron lugar el día en que se formuló imputación. El segundo punto muy importante que abordará este defensor sería enmarcar el marco jurídico conceptual y por último, en términos conclusivos, lo que le cabe a este defensor. Pues bien, señor juez, la privación de la libertad y la formulación de imputación, por así decirlo, porque como quiera que son audiencias concentradas, Después se de la llevó a cabo el formulación. día 10 de junio del año que avanza. La Fiscalía, haciendo uso de las facultades que le otorga la Constitución y la ley, pudo, a través de su policía judicial, indagar sobre la posible existencia de una organización criminal denominada Los Patatús, que delinque en el municipio de El Uruaco y sus alrededores. Esa imputación la hizo la Fiscalía acorde al artículo 340 y la enmarcó dentro del numeral segundo, es decir, que para la Fiscalía existían elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida. Código penal. Que le Concierto para elegir agravado. razonablemente que esas personas podrían ser autores del delito de concierto para delinquir agravado. El juez que presidió la audiencia fue el mismo que preside la petición de la defensa, llegó a la conclusión que de los elementos materiales probatorios podría inferir razonablemente la autoría o participación de ese delito. Existe un dato muy importante que la defensa no puede dejar pasar desapercibido, como quiera que también se hayan expedido unas órdenes de registro y allanamiento con el objetivo primordial de recolectar elementos materiales probatorios, así como materializar la respectiva orden de captura que se había librado en contra de esas personas. Existió una situación donde personas que no tenían orden de captura se encontraban en un inmueble donde se halló un arma de fuego y los cuales no encontraron un permiso legal. Es decir, señor juez, que conforme a esa formulación de imputación se hizo por dos delitos: el delito de porte ilegal de armas de fuego. Ojo, un paréntesis. Ustedes van en un vehículo cualquiera, los detienen y en el interior del vehículo encuentran un arma de fuego. No, no es mía, no es mía, no es mía. Todos se van. El lugar hace que el delito tenga integralidad para los 4. ¿Ok? O los 5, o los 6, o como vaya el vehículo. Igual en una vivienda. No, yo no soy, yo no fui, yo no sé qué. Listo. Normalmente cuando hay allanamientos o registros y encuentran droga o armas de fuego, la gente dice, hombre, no, voy yo, que no se lleven a mi hermana, que no se lleven a mi abuelo, mi abuela, mi mamá, es mía y tal. Bueno, listo, llévenlo a mí. La gente asume inicialmente que sí, que estaban en posesión de ella. Y lo mismo ocurre en el vehículo, ¿no? La Corte ha sido clara, si ninguno acepta responsabilidad, los que van dentro del vehículo son todos responsables del delito de porte ilegal de arma de fuego y munición. No es llevarla aquí, no es meter ni tener el sombrero, ni no. Tener un arma de fuego en el lugar donde van es suficiente para entender que se configura la conducta delictiva. No es el caso que está aquí hablándose, o no es lo que estamos discutiendo, simplemente es un paréntesis, ¿no? Y el delito de concierto para delinquir agravado. Es de anotar, señor juez, que a mi cliente se le imputó el delito de concierto para delinquir agravado, pero en gracia de discusión, no me voy a oponer si la Fiscalía dice que la imputación no se hizo solo por un delito, sino por dos. En gracia de discusión, la defensa convalida, acepta que
de la formulación de imputación fue por dos delitos, es decir, concurso de delitos. ¿Por qué? Porque hay personas que no tenían orden de captura, pero fueron. Claro, lo que él dice es una discusión que puede ser válida. Si hay personas que están, sobre ellas hay una orden de captura, y el allanamiento y registro se hace con ese objetivo de poderlos capturar, que están en X objetivo o vivienda, a las personas que encuentran ahí, que nada tienen que ver con el objeto del allanamiento y la orden de captura, que es por un delito de concierto para delinquir, a ellas no se les podrá imputar ese delito. Pero es una discusión que él dice, renuncio a esa discusión, que puedo darla, porque aquí para ellos no habría concierto, si solamente les encontraban en el lugar donde hacen las capturas de otros un arma de fuego. ¿Cuál concurso de delitos si nada más sería el deporte ilegal de arma de fuego o munición? Pero él dice, no me voy a meter con ese tema, allá lo vemos en el juicio, vamos a ver usted con principio de congruencia cómo lo sustenta, ahora es otro asunto. Voy a aceptar que es así. ¿Por qué él dice que va a aceptarlo? Porque está confiado en los términos. Vale, ese mismo es Boa. Aunque ya la Fiscalía haya realizado o haya solicitado la perspectiva de ruptura de la unidad procesal. Ese es el punto primordial que usted debe saber para efectos de estudiar la posibilidad de acceder a esta petición. La defensa, como quiera que tiene un encargo profesional, tiene una obligación que el mismo poder le impone. Solicitó ante el centro de servicio una información certera para llegar aquí no como argumento, sino también con medios documentados, donde el respectivo juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, en respuesta a un oficio de fecha 10 de septiembre del año 2014, donde se solicitaba información detallada del día en que se le formó imputación al señor Calixto Viloria, coronel, y el día en que se haya presentado el respectivo escrito de acusación. En respuesta a su oficio, esta respuesta fue del 23 de septiembre del año 2014. 23 de septiembre del 2014. Junio, julio, agosto, septiembre. 23 de septiembre del 2014. Más de 3 meses después, o sea, más de 90 días. Dice que de fecha del 18 de septiembre de 2014, muy respetuosamente me permito certificar que una vez consultada nuestra base de datos, se pudo establecer que dentro del proceso de la referencia, en donde aparece como imputado el señor Calixto Viloria, coronel, y otros por el presunto delito de concierto para delinquir, fue presentado audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación o imposición de medidas de aseguramiento en fecha 10/06 del año 2014, las cuales estuvieron presididas por el juzgado penal municipal con funciones de control de garantías ambulantes de Barranquilla. Asimismo, le comunico que hasta la fecha, es decir, hasta el día 23 de septiembre del año 2014, la Fiscalía no ha radicado en esta sede judicial escrito de acusación, advirtiendo finalmente que la precitada carpeta fue enviada por competencia territorial y funcional a Sabana Larga el día 10/9 de 2014 en el juicio número 4447. Es de anotar, señor juez, como quiera, que ya la defensa explicó que existían personas que no tenían orden de captura, pero por estar dentro de un inmueble donde se encontró un arma sin el respectivo permiso legal, se le imputó el delito de porte ilegal de arma, y sabemos que la competencia por el factor territorial sería en el municipio de Sabana Larga, más no así con el delito de concierto para delinquir agravado, como quiera que la competencia está dado al juez único especializado de Barranquilla, y de ello tiene conocimiento la misma fiscal, porque incluso fue citado a la audiencia para la acusación del delito de porte ilegal de armas bajo esta medicación, y el juez advirtió a las partes presentes, es decir, la Fiscalía y el defensor, que les hablan que esa carpeta debería ser remitida a Sabana Larga. Ahora bien, señor, el primer dato, para el efecto de que usted haga la respectiva contabilización, lo tenemos en que
La formulación de imputación, tal como en la contabilización. el artículo 317, fue realizada el día 10 de junio. Existe de pronto, podría existir una inconformidad por la fiscalía, porque como quiera que el señor juez también se realizaron las respectivas legalizaciones de las órdenes y de la diligencia y allanamiento de registro, prácticamente se tomaron 2 días. Pero supongamos que se haya dado el 11 de julio, a mí me certifica que es el 10 de julio. La fiscalía también no está delante. Por ello, no va a haber problema. La defensa no tiene problema, porque la fiscalía. Un día medio le dice, no hay problema. El 10 de junio se realizaron solo las legalizaciones de orden y diligencia y allanamiento de registro. Eso no es objeto de discusión. Entonces, tenemos que la formulación de imputación, tal como se certifica por el centro de servicio, fue el 10 de junio. Al 10 de julio, 30 días. Al 10 de agosto, 60 días. Al 10 de septiembre, 30 días. Y en respuesta del Centro de Servicio Judicial de Barranquilla, el día 23 de septiembre no se había presentado escrito de acusación. Es decir, señor juez, que estamos aproximadamente ante 103 días sin que la Fiscalía haya presentado el respectivo escrito de acusación. En este orden de ideas voy a abordar un segundo punto. Señor juez, cuando en el sistema penal acusatorio, dadas las modificaciones que ha sufrido la ley 906, se peticiona libertad por vencimiento de término, se presenta una distintiva de difusión, porque ha sido el mismo legislador el que se ha encargado, por así decirlo, de generar dudas frente a la interpretación exacta de las leyes que se deben analizar para efecto de estudiar la procedencia de la libertad por vencimiento de término. Pero son en particular 3 artículos los que se encargan de definir términos. El artículo 157 establece cuáles son los días hábiles y cuáles son los calendarios para la celebración de audiencias y de la actuación procesal. El artículo 175 también marca términos, titula su exigencia en la duración de la actuación procesal, y es por supuesto el artículo 317 que marca las causales de libertad. Me atrevo a asesinar, señor. Desde ya tengan claro algo. La diferencia que hay entre los términos del artículo 175 y el 317 es que no pueden ser los mismos términos cuando se habla de una persona que está privada de la libertad que cuando no lo está. Por eso es que surge la regulación del artículo 317. Cuando se trata de personas que están privadas de la libertad, los términos deben tener otra interpretación. Dice el legislador. ¿Qué? Pues, sin temor a equivocarme, que la discusión que se presentará en esta vista pública será atinente a expresar que la Fiscalía contaba con 120 días para presentar el respectivo escrito de acusación por el delito que se investiga. La defensa desde ya le dice que eso es muy cierto y que la Fiscalía tiene razón al decir que tiene 120 días. No hay Artículo discusión. 175. En eso dice que no hay discusión. 175. Cuando dice, bueno, este abogado es que va a discutir. Pero antes de realizar el respectivo desarrollo legal y jurisprudencial, me permito manifestar lo siguiente, señores. El artículo 175 no define, no especifica si la persona contra quien se va a interponer el respectivo escrito de acusación se encuentra privada o no de la libertad. Ojo, si a quien se le va a interponer el escrito de acusación está privado o no de la libertad. El artículo 317, numeral 4, de manera expresa, de manera diáfana, establece cuándo puede accederse por el imputado a la libertad por vencimiento de término.
Este artículo señala lo siguiente, señores. Cuando transcurrido 60 días contados a partir de la fecha de formulación de imputación, no se hubiese presentado el escrito de acusación o solicitado la precaución, conforme a lo dispuesto en el artículo 224. Punto. Si de interpretación normativa y exegética se trata, podemos concluir que aquí el legislador se encargó de separar dos situaciones. Cuando dice conforme a lo dispuesto en el artículo 224, el punto que sigue dice lo siguiente: el término será de 90 días, 90 días, así textualmente lo señala el legislador, cuando se presente concurso de delitos o cuando sean 3 o más los imputados. ¿Están entendiendo entonces la diferencia? Hasta ahí el problema jurídico es listo. 120 días dispone la Fiscalía de acuerdo a lo que dice el artículo 175, pero como no hay un argumento que manifieste que él va a presentar la acusación, porque no dice en ningún momento que la persona esté privada de la libertad, el artículo 317 sí lo dice. Si la persona está privada de la libertad, tendrá entonces la Fiscalía 60 días o en su defecto 90 y no 120. Uno lee las normas y dice, sí, es válido lo que el defensor está planteando. Porque una es un término cuando no hay una persona privada de la libertad, mientras que en el otro sí. ¿Ok? Pero ahí no culmina la discusión. Yo creo que la formulación de imputación sería dado por delito. Como quiera, que si se hubiese dado por un solo delito, ya por el hecho de existir 3 o más imputados, el término sería de 90 días. Aquí existe una revisión al artículo 224. Por eso, la defensa, en el introito de esta intervención, estableció cuáles eran los artículos que existían. El artículo 224, por su parte, el señor juez se encarga de señalar, por así decirlo, la sanción que da lugar cuando un fiscal no realiza la obligación que legalmente le corresponde en ese término. Ahora bien, le voy a permitir desarrollar y hacer un análisis no solo legal, sino jurídico. La defensa, desde ya lo reitera, no se opone a que la Fiscalía diga tengo 120 días, sí, señora fiscal. Usted lo va a decir y yo desde ya participo su interpretación, me anticipo y le digo sí, usted tiene 120 días. No hay objeto de discusión. Lo que ocurre es que aquí existe una situación especial. Aquí existe una privación de la libertad. El artículo 175 no está llamado a proteger el sagradísimo derecho fundamental a la libertad. El artículo 175 se encarga de soslayar las dilaciones injustificadas. ¿Para qué? Para que el desarrollo de la actuación y de la investigación se realice en un tiempo razonable. ¿Por qué? Porque no puede ser y no puede resultar lógico que la Fiscalía, por el hecho de que no exista persona privada de la libertad, no inicie la respectiva investigación. He ahí las dos diferencias. Uno se encarga de proteger la más amplia concesión del debido proceso y el artículo 317 se encarga de proteger el derecho a la libertad. Pero esta argumentación, señor juez, la defensa no lo hace porque sea el efecto de su explicación. Ello ya fue objeto de discusión, objeto de análisis por el máximo organismo de la justicia penal en Colombia, en radicado 30-13-63 del año 2009. De pronto, otro aspecto por el cual se podría oponer la Fiscalía sería el hecho, señor juez, de que la Corte haya hecho este respectivo análisis en el año 2009 y que después de 2009 la ley 906 ha sufrido cambios, pero no nos podemos olvidar de los conceptos de ejecutoria material y ejecutoria legal. Cuando la Corte, llámese constitucional o Corte Suprema, ojo, las ejecutorias que nos han venido enseñando, la ejecutoria, no, espérate, ¿qué tipo de ejecutoria?
porque hay ejecutorias que pueden modificarse. Por eso no todas son formales ni todas son materiales. Hace un estudio de una ley y cuando no cambia y no varía ostensiblemente las circunstancias y la exigencia de la ley, la Corte no se puede estar refiriendo reiteradamente. Pero gracias, señor juez, cuando en la sentencia 1198 del año 2008 el legislador optó por obligar al juez de control de garantía al análisis de las circunstancias estadas en el artículo 310 de la ley 906 y las modificaciones que sufrió la ley 906 en la 1453 del año 2011, no puede decirse que los argumentos que tuvo la Corte en la sentencia 1198 de 2008 no son aplicables porque es antes, no, porque se violaría el principio de la ejecutoria formal. ¿Por qué? Porque no varían ostensiblemente las circunstancias que dieron lugar a ese análisis. Y yo creo, señor juez, y no hay que probarlo, que el artículo 175 se sigue enmarcando por la protección al debido proceso dentro del título de la duración de la actuación procesal, y el artículo 317 sigue protegiendo el derecho a la libertad. Me voy a permitir leer unos pequeños apartes de esa susodicha sentencia para que sirva de faro al juez de control de garantía y así haya de tomar una decisión ajustada de derecho. Esta jurisprudencia, señor juez, esta sentencia creo que es la más clara, la que nos ha arrojado un concepto claro sobre el tema que nos ocupa y se encargó de sacar las diferencias de los distintos artículos que marcan el término. Es decir, señor juez, que como colorario lo sucintamente esbozado, aquí hay que darle aplicabilidad expresa al artículo 317, numeral 4. ¿Por qué? Porque siendo un delito donde se han imputado 3 o más personas el delito de concierto para delinquir, y en gracia de discusión, por el hecho de que la reputación de imputación se llevó a cabo por 2 delitos, estaremos en días, y eso es lo que dice el legislador claramente en el artículo 317, numeral 4, el término será de 90 días cuando se presente concurso de delito o cuando sean 3 o más los imputados, y eso es un hecho que ya acaeció, ya tuvo lugar y en estos momentos se está peticionando el juez de control de garantía, y si se presentó el respectivo escrito de acusación se hizo después del 23 de septiembre, la Fiscalía deberá decir cuándo lo presentó. Ahora bien, señor juez, esa sentencia dice lo siguiente: en especial son 2 las normas que se ocupan de establecer las reglas que gobiernan la contabilización de los términos procesales dentro del sistema penal acusatorio. Son ellas los artículos 157 y 175 de la ley 906, cuyo texto es el siguiente. No me voy a permitir leerlo porque todos lo conocemos. Voy a permitir enmarcar las razones de orden constitucional por las cuales se llegó a esta conclusión. Sobre tales preceptos conviene distinguir, refiriéndose al artículo 157 y al artículo 175, que el artículo 175 no se encuentra instituido para proteger el derecho fundamental a la libertad personal de los incriminados, como sí ocurre con las causales de libertad provisional reguladas en el artículo 317 del mismo ordenamiento. Aquella, es decir, el artículo 175, se orienta a evitar la dilación injustificada de los trámites, aspecto que hace parte de la más amplia noción del derecho fundamental al debido proceso, inciso 3 del artículo 29 de la Constitución Política, y constituye desarrollo legal de la normativa internacional sobre el particular establecida en el numeral 1 del artículo 8 de la Convención Americana del Pacto de San José de Costa Rica, ley 16 de 1972, y en el numeral 3, literal C del artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, ley 74 de 1960. Por su parte, el artículo 157 establece la forma en que deben
contarse dichos términos a fin de evitar dilaciones procesales injustificadas, para lo cual el legislador estableció dos posibilidades. Una, que se tenga en cuenta todos los días de manera interrumpida, y la otra, que se contabilicen únicamente los días hábiles. Y haciendo el análisis concreto de los términos para acceder a la libertad provisional, la Corte se refirió en los siguientes aspectos. Como la sala vislumbra que de la interpretación expuesta en precedencia podrían derivarse conclusiones equivocadas en punto de la contabilización de los términos para acceder a la libertad provisional regladas en los numerales cuarta y quinta del artículo 317, es necesario aclarar lo siguiente. Los términos dispuestos en esta norma, es decir, señor juez, los del artículo 317, son independientes de los establecidos en el acápite correspondiente a la duración de los procedimientos, que es el artículo 175. En efecto, los lazos en la preceptiva transcrita obviamente tienen como fin evitar la indefinición en la privación real de la libertad personal del incriminado, mientras que los tiempos señalados en el artículo 175 se ocupan de soslayar las dilaciones injustificadas en el trámite. Por lo tanto, es claro que el ámbito de protección de los causales de libertad se concreta en el derecho fundamental a la libertad personal de los individuos vinculados a un diligenciamiento penal, mientras que la duración de los procedimientos se ocupa de asegurar el derecho también fundamental al debido proceso. No hay duda que entre los dos derechos fundamentales. Ya va a terminar, en unos 3 minutos termino. Escuchen porque ustedes van a quedar con la solución de esto. Igual en otro tiempo es de la participación de la Fiscalía y la decisión, así que escuchen porque ya va a concluir. Hay una estrecha relación, no obstante, es palmario que uno y otro corresponden a ámbitos y contenidos diversos. El de la libertad personal referido a garantizar que las personas se desplacen sin limitación alguna, salvo los taxativos casos en que, de conformidad con el principio de reserva judicial, cierto funcionario pueda limitar tal derecho. El segundo, el debido proceso, se ocupa de señalar las reglas, momentos y oportunidades que gobiernan el curso de un averiguatorio a fin de que los sujetos procesales e intervinientes tengan claridad sobre los momentos pertinentes para hacer valer sus derechos e intereses. Señor juez, yo creo que aquí, como lo dice aquel dicho popular, más claro que canta un gallo, aquí la Corte se refirió, yo creo que de manera categórica, y dijo: no nos confundamos. El artículo 175 habla de términos y el artículo 317 también, pero debemos de dar que protegen cada uno de esos artículos. El artículo 175 no dice si la persona está privada o no de la libertad. No quiere decir eso, señor juez, que la Fiscalía no tenga 120 días. Lo que ocurre, señor juez, es que como no hay privación de la libertad y han pasado los 90 días, por supuesto que la Fiscalía no va a ser convocada a este tipo de diligencia, porque no se va a pedir la libertad a nadie. La Fiscalía sí tiene 120 días y debería pedirlo como usted lo tiene. Lo que ocurre es que aquí existe una causal taxativa de acceder a la libertad, porque es el artículo 317 que dice que usted tiene 90 días cuando la persona está privada de la libertad. Entonces, señor juez, atendiendo que estamos frente a un sistema penal acusatorio que se encuentra arraigado por los distintos principios y convenios de derecho internacional, y varios son los artículos de la Carta Magna que establecen los parámetros de la adopción de los instrumentos internacionales en el ordenamiento interno. Categóricos en tal perspectiva son los artículos 9, el artículo 3, el artículo 24, el artículo 214, quien establece que esos criterios y esos pactos internacionales ratificados por Colombia tienen prevalencia en el ordenamiento interno. Entonces, señor juez, si a través de la Convención Americana de Derechos Humanos se habló de lo que se denomina
el plazo razonable dentro de la duración de la actuación procesal. Y si en todo caso, señor juez, usted vislumbra que dentro del contradictorio que hiciera la Fiscalía, usted pueda llegar a la conclusión de que el legislador se encargó de crear una ley oscura, modificar las exigencias para acceder a la libertad por vencimiento de término. Existe una ley que es la columna vertebral del derecho en todas sus áreas, como es la ley 153 del año 1997. Allí se enmarca la regla de la interpretación y hermenéutica. El artículo 44 de esa normatividad, cuando establece el principio de favorabilidad en materia penal, en el artículo 44, en su parte final, establece que los casos dudosos se resolverán por interpretación benigna. ¿Cuál es la interpretación benigna aquí, señor juez? ¿Cuál es la interpretación benigna si la misma defensa está diciendo que no se opone al hecho de que la Fiscalía argumente que tiene 120 días y desde ya convalido esa posición de la Fiscalía? Sí tiene 120 días porque el artículo 175 le dice usted tiene 120 días para presentar el escrito de acusación, máxime cuando sea el delito de justicia especializada. Pero también el artículo 317 marca cuántos días tiene para presentar el escrito de acusación cuando la persona imputada se encuentra privada de la libertad. Entonces yo creo, señor juez, que con el horario sustintamente posado, atendiendo el principio de la ejecutoria material que no puede estar refiriéndose reiteradamente a la Corte Suprema de Justicia cuando no han variado ostensiblemente las exigencias de la Constitución y la ley. Señor juez, si usted analiza el artículo 175, el artículo 317 y el artículo 157 de la ley 906, usted puede concluir que en manera alguna esos artículos hayan cambiado la materia que hay. Una cosa es que, señor juez, el legislador por política criminal haya ampliado términos para la presentación del escrito de acusación, haya ampliado las sanciones establecidas en el artículo 4, que haya ampliado los términos para acceder a la libertad por vencimiento de término. Es una cosa totalmente distinta. Y otra lucha muy distinta es que el legislador se haya encargado dentro de esos artículos a cambiar la materia que regula. El artículo 175 se sigue encargando de determinar la duración de la prisión procesal y el artículo 317 se sigue encargando de proteger el derecho a la libertad. Yo creo, señor juez, que no existe necesidad de seguir realizando un mayor esfuerzo administrativo cuando aflora a través de la Corte Suprema de Justicia, a través de las mismas exigencias de la ley y a través de la coadyuvancia de la defensa que está diciendo que no soporta que la Fiscalía tenga 120 días, porque el artículo 175 así lo dice. Lo que ocurre, señor juez, que aquí existe una situación especial. ¿Por qué? Porque aquí existe una protección de la libertad y esta jurisprudencia de María Rosario González de Lemos es más que clara, que es la única, señor juez, porque hasta el momento no ha salido una jurisprudencia de la Corte Constitucional y otra de la Corte Suprema de Justicia que haya dicho algo distinto para realizar una interpretación confusa o oscura, de hacer una interpretación por revisión normativa del artículo 24 del 125, porque ello va en contra del procesado. Y aquí debe operar en materia penal el principio de informa parte. Yo no puedo aplicar la monarquía, yo no puedo pretender suplir las necesidades por el vacío de una ley bajo el principio y a la parte, porque eso está prohibido. Todo lo que deba hacerse en relación a la interpretación por revisión normativa a fin de aplicar analogías que se pueden en materia penal, pero solo cuando resulte favorable, debe ser bajo el principio de por la parte y bajo el principio y a la parte. Y desde ya le digo que para que sirva de paro, para que usted tome esta decisión, acuda a las sabias enseñanzas de la ley 153, que marca que en los casos de se resolverá por interpretación benigna. De lo anterior, debo solicitarle que usted deba decretar la libertad inmediata del señor Calixto Minoya, coronel, por expresa exigencia del artículo 317, numeral 4, cuando enmarca que el término será de 30 días cuando se presente concurso de delitos o cuando sean 3 o más los imputados
imputado. Me permito poner de presente a la Fiscalía y en su despacho la certificación suministrada por el Centro de Servicios Judiciales, donde se señala la guía, la fecha de la formulación de imputación y la fecha en que hasta ese momento no se había presentado el objetivo de información. En sus manos dejo la suerte de la familia de los derechos fundamentales de mi cliente de vestir de una red de imputación. Gracias. En sus manos yo voy a dejar esta noche la libertad de esa persona. Ustedes el día sábado me van a sustentar con criterio cuando yo llame a la lista quién, cómo, miércoles, perdón, sábado, sí. Me van a decir cómo va a ser desarrollado eso. Si hay que otorgarle la libertad o no y bajo qué argumento. Lo cierto y claro hasta ahora es que hay una diferencia entre términos de debido proceso y términos de libertad cuando hay una persona privada. De la misma sí que existe una condena. Ya tiene las normas, tiene la sentencia, tiene la fecha en que se presentó la imputación y que se entienda el 23 de septiembre de este mismo año 2014 no se había presentado, como lo certifica el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, formulación de acusación o el escrito de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación. O sea que supuestamente dentro del numeral 4 y 5 del artículo 17 se encuentran los términos vencidos. Ustedes me dirán si en verdad están vencidos o no. Ya tienen las normas, estudien y prepárense, porque les voy a preguntar y lo voy a evaluar. No voy a hacer quiz, simplemente con una asistencia les voy a preguntar cuál es la respuesta y cuál es el argumento que me van a dar y lo voy evaluando enseguida. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Preguntas sobre lo que hay que hacer? Está sencillo, ¿cierto? No dice nada, así que no le pregunto. Hay uno que no sabe nada de esa vaina, no se va a presionar por